Muy buen día, familia del reino, amigos todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Mercedes. Bienvenidos a la clase 39 y 40, la cual vamos a estar estudiando juntos el día de hoy. Corresponden a el libro de Números del capítulo 19 hasta el capítulo 25, versículo 4. Así que la clase 39 lleva el nombre de Jucat, que significa estatuto de. Así que iniciamos con Números 19:2 y este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja es el juk o la jucá más importante de la Torá. Como hemos dicho antes, los mandamientos de carácter juk son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá, pero están conectados de una manera especial con el Mesías. Así que esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede tener dos pelos que no sean rojos. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, nuestro Padre Celestial hace que nazca. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. Los 3 años hacen alusión a los 30 años de edad que el Mesías tenía que tener cuando fue hecho un sacrificio para limpiar al pueblo. En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por los fondos recogidos en la recolección anual del medio shekel de cada judío. Así que con las cenizas de esta vaca se prepararon las aguas de purificación que fueron guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días conforme al mandamiento. Hacía falta muy poca ceniza, era lo que se necesitaba para muchísima agua, así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos, muchos años. En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, frente a la entrada del templo llamada La Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar al templo para ministrar. Así que si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar. Así que el puente evitaba el contacto con la muerte y así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Y ese altar estaba en una línea recta desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar. Es decir, que los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como está escrito en Hebreos 13, del 10 al 13. Se habla aquí que nosotros, ¿verdad? En referencia a los judíos, nosotros los judíos tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo. Aquí hay una clara diferencia al altar que todavía estaba en el Monte de los Olivos cuando esta carta fue escrita a los hebreos. En esa misma línea que llegó desde el lugar santísimo pasando por los 3 altares que comenté y subiendo hasta el Monte de los Olivos, nuestro Mesías, Yeshua, fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y las naciones. En algún lugar del Monte de los Olivos tenía que haber muerto para cumplir
la imagen que proyectaba la sombra del culto en el templo. Por eso es tan importante conocer el templo y la manera como oficiaban los sacerdotes. De esta manera podemos comprender mucho mejor el sacrificio de Yeshua y todo lo que él hizo estando aquí en la tierra. En Números 19:4, que dice que el sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada del templo que se puede ver desde la montaña. Y esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo en línea recta, como comenté. Y está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante del Señor, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Padre Celestial estuviera mirando, es como si, ¿verdad? Estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección del occidente. Por esta razón, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y no detrás del templo, ya que los sacrificios tienen que ser presentados delante del Señor para que sean agradables, como lo vemos escrito en Levítico 1:3, y también te voy a dejar estas otras citas de Levítico y muchísimas otras que tú puedes encontrar. En Números 19:5, la vaca es quemada en su totalidad, la cual habla de la entrega total del Mesías. Y los 3 objetos de madera de cedro, hisopo y lana carmesí tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezclados con el agua para que sirviera de purificación. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas y se usó en la purificación de los leprosos. ¿Recuerdas que ya lo vimos? Y aquí se usa otra vez para la purificación de la contaminación en la muerte. Y te estoy dejando en pantalla otros versículos que tú puedes leer para complementar esto que te estoy comentando. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación del zarat, de la lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. Puedes revisar los comentarios de la Parashá 28, Metzorá, cuando revisamos sobre el Levítico 14:4. Hay más detalles sobre el significado de estos 3 elementos que se usaban en la purificación, que ya los vimos en su momento en esa clase. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en 3 partes. Una parte fue puesta en el Monte de los Olivos, otra parte fue colocada en el gel, que es el área que rodeaba el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los sacerdotes que servían en el templo. Según la Mishnah, la parte de las cenizas que estaba en el Monte de los Olivos fue utilizada para consagrar a los sumos sacerdotes para poder preparar otras vacas rojas. Las cenizas que fueron guardadas en el gel servían para las generaciones futuras, según lo ordena este versículo. Las cenizas que estaban entre los sacerdotes en toda la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. Y bueno, en relación a esto, te voy a dejar de tarea que leas Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Va a ser tu tarea de esta semana. Y bueno, pues las 6 tinajas que fueron usadas por Yeshua, que las vas a leer en esta cita que te acabo de dar,
esas tinajas fueron usadas para transformar el agua en vino y eran las que normalmente se usaban para purificar a los judíos que habían entrado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua y cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Así que con las 6 tinajas llenas de agua, hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. Así que se ve que la boda se hizo en casa de algún sacerdote. Estamos ya en Números 19-16. Te recomiendo que aunque yo no lea el versículo, tú te tomes el tiempo para leer lo que está en pantalla. Y aquí vemos que no solo el contacto físico de un cadáver produce la impureza ritual de primer grado, sino también tocar algún hueso humano, aunque sea viejo, o pisar sobre una tumba. Y esa es la razón por la que se blanqueaban los sepulcros, para que nadie los pisara y quedara impuro de una manera innecesaria. Así que ese tipo de impureza ritual no es eliminado al menos que uno pase por la semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua purificadora esta de la vaca roja, y en el séptimo día se tiene que ir a una migbe y así uno se vuelve puro al caer la tarde. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural como la lluvia o una fuente subterránea. Si toca algún metal que pueda volverse impuro, algún material, puede ser como metal, madera o barro, esa agua ya no es agua viva, ya no se le considera agua viva. Y esto explica la razón por qué guardaban esta agua purificadora en tinajas de piedra y no en barro. Solo un hombre ritualmente limpio podía rociar sobre los otros para que sean purificados, según lo vemos en Números 19-19. También te voy a dejar esta cita en Ezequiel 36, del 24 al 30, para que complementes esto que estamos conversando. Se necesita, fíjate, una semana para purificarse del efecto de la muerte, y en el 8º día uno ya está limpio. De la misma manera, el mundo pasará por 7000 años de proceso de purificación y después habrá justicia sin muerte. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica, y para el séptimo milenio vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado a los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Y aquí se habla de 2 momentos muy importantes en la historia, la primera y la segunda redención en el tercer milenio y en el séptimo. Números 19-20, la pena de caret, de ser cortado, solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza. Todos los que estaban preparando las cenizas de purificación se quedaron impuros en el proceso de esta preparación. Sin embargo, en el versículo 19, puedes leerlo, habla del puro que tiene que rociar sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo. Y esto nos habla de Yeshua, que Él tomó nuestros pecados y nuestra muerte de manera que Él quedó impuro por causa nuestra, para que nosotros podamos ser purificados por medio de Él, como lo vemos escrito en 1 de Pedro 1:2. También te dejo esta cita en 2 de Corintios 5:21. Después de la resurrección, Yeshua el Mesías tenía que pasar los 7 cielos para así ser purificado de la impureza que había obtenido en la muerte y poder entrar en el lugar santísimo en el tabernáculo celestial. Los 7 cielos representan los 7 días de purificación después de haber estado en contacto con la muerte.
De esta manera, el Padre purificó a Yeshua en el momento de su ascensión. Números 20, ya entramos al capítulo 20, los primeros dos versículos. Vemos que según los comentarios rabínicos, Miriam murió el día 10 de Aviv a los 125 años, según el registro de los comentarios rabínicos. Y que después de la muerte de Miriam se secó el agua de la fuente de agua que es la que seguía a los hijos de Israel en el desierto, fue dada por los méritos de Miriam, es lo que está registrado. Cuando ahora ella muere, se seca la fuente y el pueblo se queda sin agua. Números 20, versículo 8. Esta vez Moisés tenía que hablar a la peña y no golpearla como la vez pasada en Éxodo 17:6. Así que en este lugar de endurecimiento, Moisés cometió un error muy importante que consistía en varias cosas ese error. Porque como podemos ver, él actuó con ira, también habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, les dijo rebeldes, dudó del Señor, desobedeció la orden de hablar a la peña y también vemos que no santificó a nuestro Padre Celestial en su proceder. Por esto no entró a la tierra que había anhelado durante tantos y tantos años. Así que vemos que un líder está en la mira del pueblo. Esto lo sabemos todos. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy, muy fuerte y Moisés no cometió un pecado aparentemente que no fuera grave, pero en los ojos del Padre Celestial, su desobediencia y arrebato de ira con esas palabras hirientes, con eso fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia. Números 23. Se habla, aquellos fueron las aguas de Meribá, porque los israelitas discutieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Meribá significa querella, provocación, contienda. Meribá fue este lugar donde el pueblo contendió contra el Padre Celestial por causa del agua. Fue un lugar de endurecimiento donde endurecieron sus corazones. En lugar de optar por creer en el Señor, lo que hicieron es que murmuraron directamente contra Él y contra Moisés. Antes ya habían murmurado contra Moisés, pero ahora lo hicieron directamente. Esa murmuración fue directamente contra el Padre Celestial y ese es el resultado del endurecimiento del corazón, la falta de gratitud. Siempre emana de un corazón endurecido, un corazón que es agradecido. Por el contrario, es un corazón que es sensible. Y bueno, te dejo estas otras citas para que complementes sobre lo que estamos hablando. Y ahora llegamos al versículo 16 de Números 20. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Aquí se dice ángel, mencionan esto, pero hay algunos comentarios rabínicos que dicen que este ángel es Moisés y que los profetas también son llamados así malajim, ángeles, emisarios, mensajeros, como lo vemos escrito en Segunda de Crónicas 36:16. Y bueno, sobre esto los ángeles también ya lo hemos visto en clases anteriores. Números 20:21. Dice, rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado, como está escrito en Amós 1:11.
Lo que sembró Esaú contra Jacob en sus descendientes permanece hasta el día de hoy. Esaú había recibido del Padre Celestial el monte Seir, y por eso Israel no tenía ningún derecho de hacer guerra contra él y tomar alguna parte de su territorio. Esto lo vemos escrito en Deuteronomio 2, del 5 al 7. Israel fue ordenado a bendecir a su hermano Esaú con la compra de alimentos y bebida, pero aún así él no quiso dejarles pasar por su territorio. Por el odio que tenía, no pudo ser bendecido por Israel. Los profetas muestran que Esaú seguirá peleando contra nosotros hasta ser finalmente destruido. Y no hay ninguna profecía que habla de una restauración o de un futuro próspero de Esaú, que es Edom, pero con la venida de el Mesías, su final será una destrucción total, y esto lo puedes encontrar en Isaías 63, del 1 al 6. Números 20:24. Aquí está escrito que Aarón tiene que morir por causa de su rebeldía en Meribá. Aarón, como lo hemos comentado en otras ocasiones, era un hombre pacífico, buscaba la paz con todo el mundo hasta el punto de hacer un becerro de oro y apoyar a Moisés en su desobediencia, pero tuvo que pagar caro por asociarse con la desobediencia de Moisés. Así que esto nos enseña que no tenemos la obligación de obedecer a las autoridades cuando intentan cometer pecado contra el Señor. Ahora en Números 21:4, vemos que tuvieron que volver a caminar por el mismo camino que habían recorrido antes, volviendo hacia el sur, hacia el mar de Cañas. La primera vez cuando se volvieron hacia el sur, recibieron la noticia de que tenían que pasar 38 años más en el desierto, y esta vez perdieron su esperanza para entrar en la tierra prometida, y esto creó un ambiente de queja. Se impacientó el ánimo del pueblo y hablaron contra Dios y contra Moisés. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino que empezaron a criticar la comida que el Padre Celestial les estaba dando todos los días. El resultado de la queja contra la comida fue mortal. La protección que antes tenía con la presencia de la nube ya no estaba, y las serpientes pudieron entrar en el campamento y muchos murieron por causa de ellas. Otra vez Moisés obró como un intermediario entre el pueblo y el Padre Celestial. El pueblo no oró al Señor, sino pidieron que Moisés orara por ellos. Esto nos muestra que el pueblo necesita un intermediario entre ellos y el Padre Celestial. Moisés es una figura de Yeshua que constituye el único camino al Padre. La solución para ser libre del veneno de las mordeduras fue mirar con fe en la ilustración de una serpiente de bronce sobre un palo, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y el veneno mortal que corría en sus venas. Dice Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en el camino a la muerte y en el camino a la destrucción. Y la única solución para su supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su fe en el Señor por medio de ese milagro. La palabra hebrea que se tradujo como asta o poste es nes, que significa tanto poste, pero también significa milagro, significa también señal. Así que la muerte de Yeshua fue un milagro y una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. Y el Padre Celestial, Moisés y Yeshua dieron a conocer de qué manera
el Mesías tenía que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado de la muerte eterna. Así que Yeshua se identifica con la serpiente de bronce. Una serpiente lo que simboliza es el carácter del maligno, de la inclinación maligna, el pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto de Edén al ser mordidos por la serpiente antigua y fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado por el juez supremo y los hombres pudieran ser liberados de la ira y el castigo eterno que vino como consecuencia de esa inclinación al mal, como lo vemos escrito en Romanos 8:3. Y también te voy a dejar esta cita en Isaías. Cuando las escrituras hablan de el pecado en singular, se refieren a lo que se llama el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal, que es sinónimo a la carne, lo que conocemos a la carne, el carácter del maligno. Y cuando se habla de los pecados en plural, se refiere a los resultados de esa inclinación, los malos pensamientos, las malas palabras y las obras que emanan de esa naturaleza. Así que Yeshua llevó tanto el pecado como los pecados para liberar a todos los que por fe ponen su mirada fija en lo que Él hizo cuando murió en el madero. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. También te voy a dejar esta cita, Hebreos 9:28, Segunda de Reyes 18:4. Los hijos de Israel habían guardado la serpiente de bronce unos 700 años hasta el tiempo del rey Ezequías, que finalmente la destruyó por el mal uso que se le había dado. Así que ese texto nos enseña que algo positivo que fue dado por el Padre Celestial para la bendición del pueblo puede convertirse en un culto idolátrico y una maldición. De la misma manera se ha convertido la imagen de la muerte del Mesías e incluso la misma cruz en un objeto de culto que se adora, que se canta y que se quema el incienso y velas. Y ese culto idolátrico a los crucifijos, a la cruz, es una abominación para el Padre Celestial. Números 21:13. Ahora los hijos de Israel entran en territorios nuevos. Arnón es el río que constituye la frontera del norte de Moab. Los israelitas no se metieron en el territorio de Moab porque no recibieron permiso para ello. Te dejo esta cita, Deuteronomio 2:29 y Jueces 11:17. Pasó lo mismo con Moab que con Edom. En el versículo 14, aquí se habla del libro de las guerras del Señor. Según comentarios rabínicos, se refiere a que los hijos de Israel en el futuro usará ese cántico en sus relatos de lo que pasó en aquel momento histórico. Hay un comentario en las Sociedades Bíblicas Unidas que dice sobre el libro de las guerras del Señor. Dice, el libro de las batallas del Señor era sin duda una colección de cantos guerreros que no se ha conservado hasta el presente. Las batallas del Señor son los combates llevados a cabo por Israel bajo la conducción del Señor, su Dios. Ese es el comentario de las Sociedades Bíblicas Unidas. Bueno, seguimos avanzando con respecto a esto. Nosotros encontramos 17 referencias en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Que hacen referencia a crónicas, de hecho, hasta de reyes de Media y de Persa, como lo vemos aquí en esta cita que tienes en pantalla. Y también en la Torá, en las Escrituras, se mencionan las crónicas del rey David
Y en Primera de Crónicas 29:29 también se hacen referencia a los escritos de las crónicas del vidente Samuel, las crónicas del profeta Natán y las crónicas del vidente Gad. Probablemente se refiere, con relación a Samuel, probablemente se refiere a los dos libros de Samuel que nosotros los vemos incluidos en lo que conocemos Antiguo Testamento. Números 21:16. Aquí dice, reúne al pueblo y les daré agua. Hemos conversado en otras ocasiones que en la unidad hay bendición y hay agua, y puedes leer el Salmo 133 que nos hace referencia a esto. El Padre Celestial podía haber dado agua sin reunir al pueblo, pero aquí quiso enseñar esta verdad, que el agua se da cuando hay unidad. Vemos también que Israel cantó. El agua es una de las cosas vitales para el ser humano. De la misma manera es con la Torá, que es como agua para el alma. Sehón recibía tributo de todos los reyes de Canaán para guardar su frontera. Así que cuando los hijos de Israel querían entrar a la tierra de Canaán, pasando por su territorio, no les dio permiso para así cumplir con ese compromiso que tenía de guardián. Dice el versículo 26, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Moab había tenido un territorio más grande hasta la ciudad de Hesbón, pero el rey de los amorreos le había quitado todo el territorio hasta el río Arnón, que llegó a ser la frontera del norte de Moab. Los hijos de Israel tomaron ese territorio de los amorreos. Parece ser que Moab se había salido del territorio que el Señor le había dado y tomado uno que no le correspondía, y por eso es que el rey de los amorreos tenía poder para quitarle esa tierra al dar ese territorio a los hijos de Israel. El Padre Celestial muestra que no le correspondía ese territorio a Moab. Después se volvieron y subieron por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. Según el Midrash, el rey de Basán, Og, era hermano de Según, de la raza de los gigantes. Basán era un lugar que tenía una fortaleza espiritual maligna y potente. De hecho, el libro de Enoc cuenta que a ese lugar bajaron unos ángeles del cielo para pervertirse con los hombres. El Salmo 22 habla de los toros de Basán en relación con la muerte del Mesías, aludiendo a estos malos espíritus que estaban atacando a Yeshua en el momento de su muerte. Parece que Basán era un lugar donde los demonios tenían gran influencia. Hoy en día ese territorio se llama Golán. Es un lugar estratégico militar porque desde esas alturas es posible ver y controlar toda la tierra de Israel. La fortaleza militar y espiritual del área de Basán causó la necesidad de una palabra de aliento y de ánimo para Moisés a la hora de enfrentar a ese rey gigante. Por eso el Padre Celestial le dijo a Moisés, no le tengas miedo porque los he entregado en tu mano. Lo he entregado, dice el versículo 34. La fe, como sabemos, habla de las cosas que no son, las habla como si fueran. Para el Padre Celestial ya era un hecho la derrota de Og, porque él se relaciona con el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. El rey de Og, de Basán, y su pueblo ya habían sido entregados en las manos de Moisés y del pueblo de Israel. Así que esto nos enseña que las cosas visibles ocurren porque hay una influencia espiritual que las causa. Todo lo que sucede en el mundo material
ya sucedió en el mundo espiritual con anterioridad. Así que para cambiar las cosas y los acontecimientos en el mundo material, hay que cambiarlas primero en el mundo espiritual. Si una persona ha sido sentenciada por el Tribunal Celestial para juicio, es posible que pueda cambiar esa sentencia mediante su propio arrepentimiento y su obediencia a los mandamientos del Padre Celestial. Te dejo aquí unas citas en referencia a esto que te estoy comentando. Y también en el mismo versículo de Números 21:34, también dice, harás con él como hiciste con Sehón. Y esto nos enseña que la fe puede ser activada y crecer por medio de la experiencia. Es decir, como lo había hecho antes, ya no era tan difícil hacerlo de nuevo, porque la confianza en la ayuda del Señor había aumentado por la experiencia que había tenido anteriormente. Así que el pueblo de Israel tuvo que exterminar a estos dos pueblos por causa de sus pecados. El Padre Celestial usa a Israel, a su pueblo, como una herramienta para ejecutar sus juicios sobre las naciones y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esas guerras no fueron iniciadas por hombres, sino fueron ordenadas por el cielo, que gobiernan sobre los reinos de la tierra y los entrega a quien Él quiere, como está escrito en Daniel 4:17. También te dejo el versículo 26 y el 32. No es lo mismo tomar la justicia en las propias manos que ejecutar la justicia como un representante delegado del Padre Celestial. Así que Israel no actuó con maldad contra esos pueblos, sino fueron puestos sobre las naciones para ejecutar el juicio del Señor sobre la mala conducta de ellos, como lo vemos escrito en Deuteronomio 9, del 3 al 6. Así que no es lo mismo que una persona con un puesto de autoridad ejecute un juicio del Señor como sobre el pecado, que cuando una persona cualquiera tome la justicia en sus propias manos. La autoridad, recordemos que fue entregada a los gobiernos de la tierra, no a los individuos privados. De la misma manera, cuando Israel exterminó las naciones, lo hizo como un agente del Padre Celestial y un vengador de la mala conducta de ellas, no tomando la justicia en sus propias manos. Israel ha sido puesto como la cabeza de las naciones. Lo vemos aquí en Jeremías 31:7. Lo que el Padre Celestial hizo por medio de Israel con estos pueblos era justo, porque justo es el Señor en todos sus caminos, dice este salmo que tienes en pantalla. Y así entonces entramos al capítulo 22. El territorio llamado las llanuras de Moab está fuera del territorio de Moab. Probablemente es llamado así porque antes había sido parte del territorio de Moab hasta que el rey de los amorreos, Sejón, se lo quitó. Esto lo puedes ver en Números 21:26. Y es en este punto en donde comenzamos la clase número 40, que va desde Números 22:2 hasta Números 25, versículo 9. Y lleva por nombre Balac, y esto significa devastador. Balac era el rey de Moab, y como te acabo de comentar, significa devastador. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio, por eso los hijos de Israel dieron un rodeo. Tampoco tenían permiso del Señor para conquistar el territorio de Moab porque fue dado a los hijos de Lot, y de esto aprendemos que el Padre Celestial es el que entrega las tierras a los pueblos. Así que en estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos se los había quitado. Parece ser que el rey de Moab
quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel para así de esta manera poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese terreno. En el versículo 3 vemos que 2 veces se repite que Moab tenía temor y esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según los comentarios rabínicos, los 2 gigantes de Sihón y Og habían sido protectores de las demás naciones de ahí del territorio de Canaán. Y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos, o sea, a estos 2 reyes que eran de gigantes. Así que si pudieron derrotar a los gigantes, pues les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Los dirigentes de las 2 naciones de Moab y de Madián se unieron contra Israel y fueron a hablar con Balaam, que era conocido como profeta o un mago con éxito. Cuando él hablaba, lo que él hablaba se cumplía. Así que por medio del profeta, el Padre Celestial nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balac y con Balaam. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia del pueblo de Dios, como lo vemos en Miqueas 6:5. En Números 22:5 vemos la palabra hebrea que se tradujo como mensajeros, es malachim, que significa ángeles, también significa emisarios, enviados, mensajeros. Así que, bueno, pues una vez más tocamos este tema, que el término malach no es solo referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse a hombres. La palabra malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino es una función, no es un tipo de creación. Así que un malaj es uno que ha sido enviado por una persona superior con el fin de cumplir una misión específica. Vemos en el versículo 6 que Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los 2 gigantes, ahora acudió a la brujería. La estrategia del enemigo vemos que es triple. 1, usar la fuerza militar y física para obligar a someterse. 2, usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominar. 3, usar las pasiones y atraerlos al pecado con comidas y sexo y destruirlos desde dentro, es decir, con las costumbres e ideas de las religiones de otras naciones. Así que en este caso no hubo éxito con los 2 primeros, pero en el tercer punto fue donde cayó Israel. Aquí vemos en el versículo 11, vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos, expulsarlos. Y lo mismo sucede hoy en día con esos pueblos que los rodean. La bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Padre Celestial le es difícil transmitir una maldición. La bendición es como un escudo de protección contra la fuerza del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torá no es obedecida. El nombre hebreo Bilam se escribe con las letras Ved, Lamed, Ayin y Mem. Con el texto original no tiene vocales, así que es posible entender su nombre también como Bli-am, que significa sin pueblo. Este era uno de los problemas de Balaam, que no estaba en el pueblo de Israel. Él podía haber hecho como Jetro y unirse al pueblo, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel.
Así que el Padre Celestial le había dotado con la capacidad natural para poder recibir y poder transmitir palabras de profecía, pero él no usó ese don para el bien común, sino para sus propios beneficios. Balaam conocía al Padre Celestial y lo llama mi Dios. Puedes ver el versículo 18. La fuente de su profecía no era una fuente demoníaca, sino que era el Espíritu de Dios. La adivinación viene de los espíritus impuros y la profecía viene del Espíritu del Padre Celestial. Pero cuando la profecía del Señor se usa con motivos personales, con motivos manipuladores, se convierte en brujería. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de discernir. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán del poder. Los demonios sí dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla delante del Señor, recibe el perdón, la limpieza de sus pecados por medio del sacrificio de Yeshua, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Y mira que aquí te dejo una cita en Hechos 8:19. Yeshua, de hecho, nos advierte esto en Mateo 7, del 15 al 20. Pero aquí iniciando dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Y bueno, te dejo aquí la cita hasta el versículo 20. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta de una advertencia contra ellos, familia. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte del Señor o de parte de un espíritu engañoso. Es decir, Yeshua no nos dice que los profetas en el futuro no existen, sino que está diciendo que nos cuidemos de los que son falsos profetas, es decir, hay verdaderos. Pero aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta, es decir, cómo es su conducta, cómo es su vida moral, su vida sexual, su vida económica. Así que puedes anotar esto para que lo tengas presente. ¿Cómo habla en la intimidad? ¿Cómo viven sus seguidores? ¿Cómo está su familia, su esposa y sus hijos? ¿Qué dice su esposa de él? ¿Qué dicen sus hijos de su padre? Todas estas cosas y muchas otras cosas más son los frutos de la vida de ese profeta, de su carácter, de su vida, de su madurez. Yeshua dijo, por los frutos los conoceréis. Así que una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar el profeta. El profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio de dos varas. Como ya hemos comentado en otras clases, estas dos varas son la Torá y el Espíritu del Señor. Hay profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá. Tenemos el ejemplo en Hechos 16, del 16 al 18. Dice, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Bueno, aquí te lo dejo hasta el versículo 18.
El mensaje de la muchacha era verdad, pero dado con un espíritu impuro. Así que el apóstol Pablo tenía el don de discernimiento de espíritus y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu impuro, de un espíritu de Pitón, según el texto griego. Así que el apóstol Pablo atacó al espíritu de Pitón de esta niña y lo expulsó en el nombre de Yeshua. Por otro lado, podemos encontrar palabras proféticas dadas en el Espíritu del Señor por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en el caso que estamos estudiando hoy de Balaam. Así que el Padre Celestial nos dé sabiduría y discernimiento para distinguir entre una cosa y otra. Así que vemos que las palabras que salieron por la boca de Balaam son eternas porque son del Padre eterno. Pero Balaam murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Números 22:18. Aquí vemos que la profecía no viene de una fuente humana. Por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino que viene del Padre Celestial, como está escrito en 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Números 22:20. Dios vino a Balaam de noche. Así que vemos aquí que el sueño es un medio por el cual el Padre Celestial puede hablarnos. Números 22:22. Aquí parece haber una contradicción. Primero Dios le dice a Balaam que vaya con ellos y luego se aira con él cuando va. En primer lugar, vemos que cuando un malvado se obstina en querer algo en contra de la voluntad del Señor, Él se lo permite. En el versículo 12, Dios le dijo que no fuera y en el versículo 20 le permite ir y luego se enfada con él por haber ido, según lo que estamos viendo aquí en el versículo 22. La ira del Señor contra Balaam fue por causa del motivo por el cual se fue. Su deseo era ser pagado y ser honrado por las autoridades por la profecía. Así que este texto nos enseña que lo más importante no es lo que estás haciendo, sino el por qué y el para qué lo estás haciendo. Números 22:32. Lo primero que le dijo el ángel a Balaam fue: ¿por qué has golpeado? ¿Por qué has golpeado a tu asna? El maltrato de los animales es notado en el mundo espiritual. Recordemos que el hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo y ese trabajo incluye también el cuidado de los animales, como lo vemos en este proverbio. En el versículo 35, otra vez el Señor le dijo a través del ángel que debía ir con esos hombres, pero le advirtió de que hablara solo la cosa que él le dijera. Las palabras que salen de una persona, familia, tienen mucha influencia en los aires. Por eso Labán no podía hablar contra Jacob ni bueno ni malo, como lo vemos aquí en Génesis 31:24. Así que Balaam no tenía permiso para hablar palabras propias. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Hay momentos cuando no tenemos permiso para decir nada y te dejo 2 citas aquí en pantalla al respecto. Números 22:38. Balaam respondió a Balac: mira, ahora he venido a ti, ¿hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Este es el principio de la profecía. El hecho de que Balaam destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era maldecir a Israel con sus propias palabras. Intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas en bendiciones. Números 23, 4 al 5. Este texto nos enseña
que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Balaam sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para la palabra profética. Así que nosotros queremos profecía. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ello? ¿Estás dispuesto a ayunar, sacrificar horas de oración, las horas de tu sueño en la noche para hacer un canal para el Padre Celestial? Así que este texto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, la base en el sentido que aunque esté presente el don natural y la capacidad sobrenatural para profetizar, la profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre. Así que, bueno, aquí nos preguntamos si estamos dispuestos a pagar ese precio. Números 23:7. Y comenzó su discurso y dijo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Estas palabras se parecen mucho a Romanos 8:33-34, que te invito a que lo revises en tu Biblia, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Vemos que en el momento de abrir su boca, el Padre Celestial cambió la maldición en bendición, como lo vemos escrito en Deuteronomio 23:5. Israel no será condenado entre los gentiles. Es un pueblo aparte, un pueblo especial. El Padre Celestial trata con Israel de diferente manera y por ser diferentes hay una mayor responsabilidad ante las naciones para hacer que el nombre del Padre Eterno sea conocida entre ellas. Números 23:10. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Aquí vemos que Balaam deseó morir como los israelitas, pero murió como un impío. El plan del Padre Celestial fue el que él se uniera con ellos, pero se apartó y enseñó a los enemigos cómo hacer pecar a Israel. Todo lo que Dios dice, lo hace. Y esta es una de las cualidades más importantes de nuestro Padre Celestial, su fidelidad a sus propias palabras. Si Él dice algo, Él lo hace, lo cumple, como está escrito en Jeremías 1:12. El hombre tiene la tendencia de no cumplir sus palabras y esta es una de las deficiencias más importantes del hombre. Por eso el Padre Celestial se compara aquí con el hombre diciendo que él no es así. Aunque el hombre diga algo y luego no lo haga, no podemos pensar que el Padre Eterno sea igual. En el Señor no existe esta división entre la palabra y su acción, entre lo que dice y la obra que se ejecuta. Todo lo que Él dice, lo hace. Y el Salmo 15 destaca a un hombre maduro como el Señor lo destaca de esta manera. Te lo dejo en pantalla. Número 23-21. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está con él. Y esto que estamos leyendo aquí en este versículo es el resultado del perdón de los pecados, del becerro de oro, de las murmuraciones, de la rebeldía, de la desobediencia, porque el perdón andaba con Israel todo el tiempo y ese perdón cubría los pecados de manera que no se veían desde arriba. Además, la sangre del Mesías no solamente cubre el pecado, como bien lo sabemos, no solo los cubre para que no se vean desde el cielo, sino que los quita definitivamente. Así que esa cobertura
Por causa del perdón, protegía a los hijos de Israel de los ataques del enemigo, y Balaam no pudo ver iniquidad en Israel, y el enemigo no tenía argumentos para acusar al pueblo. Gracias al perdón por medio de la sangre de el Mesías, Israel está protegido. Números 23:23. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: vean lo que ha hecho Dios. En Números 23:14 y también en el 28, vemos, en el 14 vemos la cumbre de Pisga. Allí murió Moisés, y Peor es el ídolo delante de los hijos de Israel, en el cual pecaron con las hijas de Moab. Así que estos dos lugares escogidos por Balac tuvieron una influencia importante sobre el pueblo en el futuro. Y aquí entramos al capítulo 24, cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar presagios, sino que puso su rostro hacia el desierto. Es posible que volteó su rostro hacia el desierto para sacar a la memoria el pecado del becerro de oro que fue cometido allí. El Targum lo traduce que su rostro fue hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. Así lo traduce. Y aquí tenemos esta cita de Números 23:16 y también en el 24:2. Y estos dos textos dicen, por un lado, que el Padre puso palabra en la boca del profeta. Y aquí en esta cita dice que vino sobre él el Espíritu de Dios. Así que encontramos estos dos ingredientes importantes en la manera de obrar de nuestro Padre Celestial, que es la palabra y el Espíritu. Cuando estos dos actúan juntos, siempre hay operaciones sobrenaturales. Si una persona se dedica solamente a la Torá sin la presencia del Padre Eterno, va a tener una vida espiritual seca. Y si una persona busca solamente la presencia divina sin dedicarse a la Torá, será como una corriente de agua que es vertida sobre la tierra sin producir algo concreto. Así que una persona llena de Torá y del Espíritu se asemeja a Yeshua y es útil en las manos del Señor. Según los comentarios rabínicos, Balaam tenía un solo ojo. Sin embargo, el versículo 2 y 4 hablan de ojos en plural, no solo de un ojo. Así que, según lo que leemos nosotros en Efesios 1:18, el corazón tiene ojos. El espíritu del hombre tiene 5 sentidos, al igual que 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Por esa razón, también se puede hablar de ojos abiertos, aunque no tenga un solo ojo físico. Por otro lado, es posible hablar de un ojo abierto como refiriéndose a que tenía visión profética. Dice Números 24:7. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. El rey mayor de Agag fue Saúl, el primer rey de Israel, el que derrotó a Amalek. Así que Agag, según lo que leemos en 1 de Samuel 15:7 y 8. En su aplicación profética más amplia, esa palabra se refiere también al Mesías que finalmente derrotará al rey Amalek, Agag, que posiblemente es el mismo que aquel Gog del cual se habla en Ezequiel capítulo 39 y capítulo 40. En la versión samaritana del Pentateuco y en la Septuaginta, Agag es escrito como Gog. Números 24:9 dice: se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan.
Y este versículo muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham, fueron heredados por los hijos de Israel, no fueron heredados por Ismael ni tampoco por Esaú. Y ahora aquí en la cuarta profecía de Balaam, dice, ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. La raíz de la palabra hebrea que se tradujo como te advertiré, también significa te indicaré, significa aconsejar. De aquí aprendemos que Balaam dio un consejo a Balac de enviar a las chicas más guapas a los hijos de Israel para hacerles pecar, como está escrito en Números 31:16. Así que vemos que si el enemigo no logra destruirte desde afuera, lo intentará hacer desde adentro. Si no logra destruirte por la fuerza, lo intentará hacer por medio de las personas a tu alrededor. Y así llegamos a Números 24:17. Y aquí vemos las palabras lo veo, lo contemplo. Y se refieren al rey David, y las palabras pero no ahora, pero no cerca, aquí se refieren a Yeshua, al Mesías. Las palabras una estrella hacen referencia a un rey. Un rey se levantará de Jacob. En primer lugar, se habla del rey David, que derrotó a los moabitas, como está escrito en 2 de Samuel 8:2. Y en segundo lugar, habla de la estrella, que habla del Mesías, hijo de David, como está escrito en Apocalipsis 22:16. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David, como lo vemos en 2 de Samuel 8:14. La profecía de Balaam también hace referencia al Imperio Romano, que finalmente será destruido con la venida del Mesías, hijo de David, como lo vemos en Daniel 2:44-45 y también la cita de Daniel 7:11. Entramos ahora a la quinta profecía. En Números 24:20 dice, al ver a Amalek, continuó su discurso y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Según comentarios rabínicos, se refiere que Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación. El malvado Amán, de hecho, era un descendiente de Amalek. Esto lo puedes encontrar en el libro de Esther. Saúl y David derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación, según lo que leemos en Primera de Crónicas 4:42-43 y 18:11. Sin embargo, los descendientes físicos y espirituales de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. Entonces serán totalmente eliminados por el Mesías. Esta es la sexta profecía que dice, después vio al Kenita. Al Kenita. Kení, dice, es el pueblo de Jetro, el suegro de Moisés, que fue llevado con las 10 tribus al cautiverio. Y aquí tienes la referencia a esto en Jueces 1:16, que dice los descendientes del Kenita, suegro de Moisés. Y la séptima profecía está aquí en Números 24, del 23 al 14. Aquí, Kitim se refiere a los romanos. Kitim es la isla de Chipre. Puedes revisar si quieres Daniel 11, 29 al 30, porque se habla del primer ataque de Roma contra Siria, y esto fue en el año 168 de la era común. Y entramos, familia, a Números 25:1, capítulo 25 de Números. Dice, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estos
textos nos enseñan que hay una conexión entre la prostitución y la idolatría e incluso al culto de los muertos, según lo leemos en el Salmo 106. Números 25:2. El pecado entró otra vez por medio de la comida, al igual que en el huerto del Edén. Las hijas de Moab les ofrecieron comida que no era apta para el pueblo, ofrecida a los ídolos, y al mismo tiempo les ofrecieron sus cuerpos. Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos a la Torá, y una puerta se abrió para el enemigo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Qué importante es la comida y qué importante es no comer cosas prohibidas. Nuestros deseos corporales no pueden señorear sobre nosotros. El cuerpo recuerda que fue creado como nuestro siervo, no como nuestro Señor. El que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir al Padre Celestial. El apetito incontrolado por otro tipo de comida aparte del maná, en este caso fue una puerta abierta para que el enemigo pudiera hacer daño a los hijos de Israel. Y el segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual. Y de esta manera vino la plaga sobre Israel. Así que Balaam supo aprovecharse de estas dos áreas en la vida de los hijos de Israel para hacerles caer. La doctrina de Balaam es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer comida kasher y dejar de vivir según las reglas de pureza familiar. La fornicación trajo graves consecuencias sobre Israel, así que esta cifra de los que murieron nos habla de 2,000 por tribu. Leemos en Deuteronomio 4:3. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios lo destruyó de en medio de ti. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a sus padres, pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Y también te dejo esta cita de Josué 22:17. También tenemos esta en segunda de Pedro 2:15-16. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Judas 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Bueno, pues aquí hemos visto 3 pecados importantes en el carácter de Balaam. El primero es que quiso maldecir a Israel, es un pecado. El segundo tenía un deseo incontrolable de honores, ganancias materiales y sexo. Y el tercero intentó cambiar a Dios y manipular su palabra según su propio deseo. Balaam no entendió la importancia de un carácter santificado que podía dominar los malos deseos del pecado. Dice Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Recordemos que Abraham supo dominar sus deseos carnales y llegó a tener una fe perfecta,
y fue llamado amigo de Dios. Familia hermosa, hasta aquí la clase de esta semana. Les agradezco como siempre a todos ustedes por su like, su comentario, por compartir este video para que pueda llegar a más personas que así como tú y que así como yo puedan estudiar en un sentido literal y de pronto algo también profético y puedan crecer, puedan alimentarse de la palabra del Señor. Así que bueno, pues les agradezco también al equipo de preceptos, que sin ustedes, como bien saben, no podría realizar yo esta clase en tiempo y forma. Me despido entonces enviándoles saludos, besos y muchas, muchas bendiciones. Bye bye.